Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre en Miami. Quedó una pregunta flotando pendiente respecto de esta connivencia rara entre gobiernos de izquierda, algunos de los cuales están abiertamente vinculados a la industria del crimen organizado, como el caso de Cuba, Bolivia o Venezuela, otros no abiertamente, pero hay como una postura raramente de connivencia. Contanos, Diego, ¿qué hay de información al respecto? No especulación, no narrativas ideológicas, información dura y pura respecto de esta vinculación entre la izquierda latinoamericana y el narcotráfico. Bueno, el vínculo entre el tema narcotráfico y política es uno de los grandes problemas en América Latina. Como bien decías, por ejemplo, la existencia del grupo de los soles en Venezuela está muy probada. Los problemas con la tolerancia o fomentar la plantación de coca, que obviamente termina, que no es solo para uso tradicional, en el caso de Bolivia es un problema. Y la tolerancia, por ejemplo, en el caso de Bolivia, de salida de grandes flotas de aviones que obviamente distribuyen la coca, la llevan hasta la hidrovía y después sale para Europa. O sea, hay un modelo de negocios, digamos, en América Latina vinculado a ciertos gobiernos, que muchos son de izquierda, quizás no todos, en Centroamérica es más colorido quizás, con el tráfico de drogas. Hay otras cuestiones notables también, por ejemplo, en el caso de Colombia, que Colombia tuvo una política muy restrictiva respecto a lo que era plantación de drogas, se logró reducir la cantidad de hectáreas a 50.000 hectáreas y ahora estamos en más de 200.000 hectáreas. Y eso fue por una política bien pensante, de tolerancia, y como culmine de eso, y esos grupos además participaron en los ataques contra el gobierno de Duque, que terminó de hacerlo caer. Y quizás también podemos pensar si no estuvieron en los desmanes, más allá que hay problemas sociales legítimos, en el caso de Chile, bueno, ahí se suman sectores así vinculados a sectores criminales, más otros que, bueno, que serán legítimos. Pero vemos ahí una cosa muy turbia, en el caso de Colombia, además, de esta política de tolerancia, que en parte algunos sectores internacionales la veían con buenos ojos, con ingenuidad, pues decían, bueno, ¿cómo vamos a forzar la eliminación de la coca? Así estamos en problema ahora y estamos en un proceso de negociación muy raro, muy complejo, no solo con organizaciones como el ENL o remanentes de la FARC, sino también con las organizaciones criminales. Todo el mundo se está preguntando cómo van a negociar y dónde termina esto. Entonces, hay un problema regional en el vínculo entre crimen organizado, narcotráfico y política. Diego, la pregunta mía es, digamos, va por este lado. Realmente, o sea, no cabe duda que lo que dijo Sergio de el fuerte vínculo que explotan a fondo, digamos, de una manera, digamos, no oculta, gobiernos, yo diría, de izquierda, digamos, en la región, con más tolerancia, eso es real. Ahora, mi punto es, ¿por qué nosotros queremos, o si es adecuado atribuir el fenómeno del narcotráfico y del avance solamente a un tema de la tendencia ideológica de los gobiernos? Yo lo que observo es que ha habido gobiernos, no, digamos, de esta lógica castrochavista que dicen, pero donde, sin embargo, esto también digamos, no se ha combatido. Es decir, yo no he visto los muertos, los arrestados, digamos, de grandes dirigentes narcos. De hecho, en Argentina, el control del territorio, que es fundamental, porque esto arranca de lo que pasó con Messi, en esa provincia donde está Rosario, los intendentes y los gobernadores, que son los que realmente controlan el territorio, no han sido de gobiernos castrochavistas casi la mayor parte de los últimos 20 años. Y el narcotráfico se expandió. ¿Qué está fallando acá? Bueno, obviamente que el narcotráfico, la corrupción no tiene ideología, puede ser de izquierda y de derecha, claro. Pero lo que se dio en Uruguay, como en Rosario, y por eso son buenas comparaciones, que una combinación, yo creo, sí, de cierta ingenuidad política, tanto del Frente Amplio como el socialismo. Rosario, Santa Fe tiene un gobierno de centro-izquierda, socialista, entonces se combina la pérdida de capacidad de disuasión del Estado con una dinámica general que venía complicada.
Entonces eso hace que la combinación termine siendo fatal. Sin que, no estoy diciendo que de ninguna forma que, por ejemplo, la gente del Frente Amplio de Uruguay estén en el narcotráfico, pero si viene una ola de violencia y narcotráfico y vos sos ingenuo y solo pensás que en hacer prevención de primera infancia, te pasan por arriba, que fue lo que pasó en Uruguay. Entonces, por eso hay casos que son complejos. En el caso de Cedillo, es interesante también comparar México con los países federales de América Latina, porque, por ejemplo, México, Brasil, Argentina tienen muchos problemas o se agravan por tener múltiples gobiernos y es muy difícil de resolver eso. Por ejemplo, en Rosario, Río de Janeiro, pero los últimos 4 gobernadores terminaron presos por vínculos con el crimen, con organizaciones criminales. Entonces te habla de una dinámica local que se vuelve inmanejable y bueno, y el desafío precisamente, por ejemplo, en México o Argentina, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo el sistema federal, un Estado que está completamente corrupto, cooptado por las organizaciones criminales, cómo intervenirlo? Y tanto en México como en Argentina terminan teniendo miedo o por razones o acuerdos políticos no lo hacen. Pero ahí hay que cortarle el cuajo del problema. Diego, cuando uno mira ciertos casos nacionales, octubre de 2019 Chile, también lo que pasó en Colombia poco antes de la pandemia y se cortó por la pandemia, varios casos más de la región, siempre se aparece un actor disruptivo, violento, que participa en saqueos, que es el narcotráfico, ¿no? O sea, no hay atrás de este maridaje entre la izquierda y el narcotráfico, que el narcotráfico en realidad es una fuerza de choque que garantiza gobernabilidad cuando gobierna ciertos sectores y que ayuda a dar golpe de Estado cuando no gobierna otro sector? Y puede ser que sean aliados tácticos. Si no me acuerdo mal, un pensador marxista francés, Marcuse, hablaba ya de los sectores criminales como potenciales aliados en la revolución. Y sí, aparentemente sí hay ciertas alianzas tácticas también en Ecuador. Ecuador también es un país que está teniendo serios problemas con un gobierno de centro-derecha en el que se combinaron manifestaciones en contra, grupos criminales, es un menú que se viene repitiendo. En Perú también, ¿no? Sí, no sé, bueno, en Perú ahora con ataques y asesinatos de policías, miembros del ejército, claramente hay un patrón que se repite, no sé si hay una gran mano negra atrás, pero bueno, me parece que hay un guión en la región de cómo reaccionar a los gobiernos que la izquierda no simpatiza. Veremos que, por ejemplo, en el caso de Argentina, si hay un cambio de gobierno, ¿cómo se va a poder enfrentar eso? Digo, nos quedan pocos minutos, pero hay algo que a mí me preocupa y es que hay una tendencia en el mundo, incluyendo los Estados Unidos, a la legalización del consumo de marihuana en particular. En Canadá se expendió en otras drogas, también pasa en Europa. Como que los gobiernos se resignan ahora a no luchar contra la droga, sino, bueno, administrar el mal, ¿no? Como no podemos vencer al enemigo, bueno, lo administramos, lo regulamos. ¿Eso es algo que tiene algún fundamento científico o es una renuncia del Estado a ejercer sus funciones más básicas? Bueno, en parte se vincula a cierta frustración entendible de que la guerra a las drogas es una guerra que no se gana, es una cosa continua. Entonces, mismos agentes de policías o de inteligencia internacionales te dicen hay que poner cierta racionalidad a esto. La pregunta es cómo y con qué recursos y con qué contexto. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que ciertos procesos de legalización no fueron ni el fin del mundo, pero tampoco llegaron al paraíso. Sí, o sea, lo que pasa es que hay ciertos sectores que se les soluciona el acceso legal a las drogas, pero después el crimen organizado sigue, no es que se termine el crimen organizado por la legalización. Entonces, es una solución que puede ser entendible, pero el problema es que en malos o legalización o cierta tolerancia, tiene varios gradientes, estoy diciendo, no es lo mismo la legalización que total que la legalización del consumo, no criminalización como el caso de Portugal. Dentro de este gradiente hay que ver, bueno, qué capacidades tiene el Estado para que no se
que no se genera anomia, que no se generen nuevos mercados. Y en América Latina parece que no tenemos muchas capacidades. Entonces, bueno, es entendible la discusión, pero también uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacerlo sin que sea peor el resultado? Sí, no, nos quedamos sin tiempo, pero sin olvidar que Estados Unidos no fue nunca castrochavista. En la época que los demócratas no eran woke, tampoco pudieron detener el narcotráfico. Entonces hay un tema ahí complicado, ¿no? Diego, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema que obviamente es demasiado importante como para abandonar. Vamos a seguir hablando de esto, aunque son temas polémicos y muchas veces, indudablemente, no hay respuestas sencillas ni omnicomprensivas. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego. No, gracias a ustedes. Diego. Abrazo. Gracias, Diego. Volvemos en unos instantes con más Poder y Dinero, luego de esta muy breve pausa. No se vayan.